Concesionaria de Parques y Jardines. Impulsa, soluciones en comunicación urbana. RA Benidorm, concesionaria de playas. Y discoteca KM Benidorm. Seguimos a la 1:03 de este mediodía. 12:03 en la redifusión. Nos acompaña ya Isabel López Villanueva, bienvenida una vez más. Hola, buenos días. Preséntanos al conferenciante de mañana ahí en el Faro de Alejandría. Pues sí, mañana tenemos a las 6 de la tarde en la Casa del Fester a José María Albero Pérez. Él nos va a hablar sobre los ovnis, verdad, mentira, evidencia o fe. Bienvenido una vez más, don Pepe, aire fresco. Buenos días, ya buenas tardes. Sí, ya los que han comido ya buenas tardes, que alguno habrá. Interesantísimo tema. OVNIs, verdad, mentira, evidencia o fe. Sin hacer spoiler, ¿en qué va a consistir esa charla de mañana? ¿Qué podemos encontrarnos allí? Pues podemos encontrarnos con conceptos que estamos barajando todos los días, que no entendemos, pero que los manejamos de una forma muy libre. Aquello del espacio, del universo, de si estamos solos o no, en fin, una serie de conceptos que incluso las religiones los vierten sobre nuestra propia naturaleza. Entonces nos cuesta entenderlo y cuando no lo entendemos decimos que no existe. Es que hay tanto que yo puedo preguntar de esto porque mi afición a eso comenzó nada más y nada menos que con Zecharia Sitchin, el padre de la teoría del primer astronauta, ¿no? Con los sumerios y todo esto. Y los acadios. Correcto. Entonces, quizás estamos hablando en japonés o en chino para nuestros oyentes, pero un poco para traducir y que nos puedan entender, existe una teoría que se llama la teoría del primer astronauta, que este era un profesor de antropología de la famosa UCLA, la UCLA, la Universidad Central de Los Ángeles, que no era cualquier doctor, y era una de las 3 personas que traducía sumerio, que digamos es la primera cultura conocida por el hombre. La cuneiforme. Correcto, y a partir de ahí él toma esos textos y los textos del Viejo Testamento para hacer esa teoría, ¿no? Lo que decía es que esos textos que parecieran fábulas o leyendas, que en realidad sucedieron, ¿no? Y a partir de ahí da una serie de argumentaciones. En ese sentido, podemos decir que existe esa vida extraterrestre con base en la información que usted maneja. La información ha sido más bien una deformación. Porque claro, no sé por qué concepto de esto todavía no está debidamente ni argumentado ni documentado. ¿Por qué los estados que poseen pruebas evidentes de la invasión, digámoslo entre comillas, de otros mundos lo ocultan? No sabemos por qué. Cuestiones religiosas, cuestiones, incluso diría casi de prepotencia intelectual, no sé, es difícil catalogarlo, pero se empeñan en ocultar lo que es evidente y lo atribuyen entonces a cuestiones de tipo esotérico, que no tienen nada que ver con esto, pero que es muy difícil compaginar la ciencia con lo evidente, que también es ciencia, pero que la ciencia no puede explicar. Sí, hay ciertos saltos, ¿no? en las líneas evolutivas que todavía la ciencia no ha terminado de explicarlo del todo, ¿no? El famoso eslabón perdido es uno de ellos. Séptimo. Sí. Es que hay varios, ¿no? Sí. Ese es uno, el otro, los saltos evolutivos de Darwin, incluso. Por ejemplo, entre otras cosas, ¿no? Todo esto mañana lo vamos a poder discutir. A mí me gustaría que fuese más una discusión que un monólogo. Y me explico, porque en esto el autoritarismo ejercido por algunos estados respecto a la ocultación de todo esto ha ido en contra de esos mismos principios. Es decir, lo que se quiere ocultar crea más curiosidad, por lo tanto la gente quiere saber más, quiere por curiosidad unos y por afán científico de conocimiento otros. Entonces va a haber un poco de digamos, no discusión, sino contraste de pareceres, que es lo que a mí más me gusta. Yo no voy a exhibir una oratoria que no tengo, pero sí que quiero crear una polémica en la que pueda salir algo de luz, un poquito, pero algo. Abrir las mentes, ¿no? Quizás eso es lo más difícil, pero vivimos una era de internet en que tenemos un acceso a la información en el que quizás sucede lo contrario. Como hay tantas cosas, cualquiera puede decir X. En ese sentido, ¿se ha beneficiado o se ha perjudicado
todo este movimiento de conocimiento hacia los extraterrestres, a los ovnis, hacia esa inteligencia. Ahí habría que poner un tamiz en el que de alguna manera pudiéramos tener los suficientes conocimientos para seleccionar lo que es y lo que no es, lo que puede ser y no es tampoco, incluso a lo que queremos que sea, que también es que claro, hay una amalgama de conceptos y de ideas que lo que crean, como muy bien has dicho, es confusión. Exactamente. Hay que aferrarse a un concepto es muy malo. Si tienes la mente abierta, posiblemente descubras algún pequeño sendero en el que por ahí te puedas encaminar. Si no es el correcto, vuelves atrás y vuelves a otro. Pero cerrarse en que ese es el único, eso es malo. Evidentemente, por lo que nos dice, usted está a favor, ¿no? Digamos, de que existe esa vida extraterrestre y que además debe estar entre nosotros, entiendo yo. Así es. Incluso hay un pasaje evangélico. Yo soy creyente, no soy, por supuesto, un ortodoxo de las religiones, ni un estudioso, pero dijo, creo que Jesucristo, si la traducción no es mala, hay otros mundos que están dentro de ti. Mira hacia tu interior. Es decir, hay una interrelación entre lo que está afuera y lo que tenemos dentro, que algo tendrá que ver. Y que mucho de las religiones, como bien mencionabas, ¿no? Especialmente la católica, por decir. Perdón, me permite. Sí, sí. Incluso hay otro pasaje que dice, mi padre, así, entre comillas, tiene otras moradas para vosotros. Yo no me imagino que sea un chalet con una piscina, ni que sea ningún apartamento. Hay otras moradas. Sí. Es un concepto, claro, que se ha dejado en el abstracto, ¿no? O la religión la ha quedado dejar en el abstracto. Pero para mentes abiertas. Ahí está. Ahí está lo interesante, ¿no? De buscarle esa otra lectura, ¿no? En ese sentido, es que es un tema bastante complejo, ¿no? ¿Da miedo, en vuestra experiencia, en su experiencia, da miedo que la gente... con las mentes tan cerradas, como bien menciona, y que por eso no se atreven a dar ese paso y ver, al menos de dudar, si eso es cierto y si hay mucho miedo todavía? Sí, más que miedo, en algunos es precaución, en otros es miedo. A mí no me da ningún miedo. Todo lo que a mí me pueda suponer una felicidad interna y que pueda proyectarla al exterior y sea evidente que yo me encuentro a gusto, la gente que está a mi alrededor, si está a gusto, pues con eso me apaño. Y debo pensar que, si es por mí mismo, luego hay factores genéticos, factores ambientales, de otro tipo, sociales, pero intento rodearme de la gente que me es más afín. No desprecio al resto, pero hay algo, hay una influencia que yo no puedo catalogar ni darle un nombre, que a mí me hace feliz. Y con eso me apaño. Fantástico. No pretendo nada más. Y hay muchísimas cosas, por ejemplo, esa influencia que ha tenido, en ejemplo claro, es la religión católica, ¿no? De los 12 apóstoles. Es decir, hay muchísimas cosas que vienen de antes y que la gente muy, muy creyente cree que viene justo en este caso, la religión católica, ¿no? Pero que no es así. Ya los sumerios hablaban de los 12... No, pero además, esto es un adanismo puro. El adanismo, antes de Adán no había nada. Correcto. Hombre, el adanismo se queda por su propio peso. Es algo que es muy difícil de entender. ¿Y qué pasó desde Adán? Llamémosle Adán por llamarle de alguna manera. Hasta Jesucristo, ¿qué pasó? Bueno, yo llegué a leer que evidentemente no tiene, además asidero cuando uno lo lee, el presunto Talmud de Jean Manuel, de Jesucristo, ¿no? En el cual él decía... que era descendiente directo, el 80 descendiente directo de Adán, de esa misma línea, ¿no? Una cosa súper loca y súper curiosa. Pero hasta ese punto he llegado a leer yo, ¿no? de que me interesan este tipo de temas. ¿Cómo pudiésemos hacerle ver, entre comillas, o abrir un poco la mente que nos está escuchando, que dice, estos están hablando tonterías? Evidencia, ¿no? De alguna manera, no vamos a decir científica, pero empírica, que haga pensar a la gente que en ese sentido no hemos estado solos. Bueno, el empirismo es una doctrina que se fundamenta en la repetición de fenómenos, la fenomenología repetida, y basándose en una estadística determinada, determina que ese suceso es o no es. Correcto. Entonces, ese empirismo a mí no me sirve.
Es decir, hay algo por encima de ese empirismo. No podemos repetir en un laboratorio una visión más o menos, llamémoslo extravagante, de lo que llamamos ovni. Yo diría que en lugar de objeto volador no identificado es objeto verdadero no identificado. Claro, cuando a una persona le sucede un hecho real y lo cuenta, él no puede repetirlo. Ya. Entonces, los psicólogos se han ocupado incluso de estudiar esa fenomenología aplicando criterios científicos sobre la persona, para ver si eso es verdad. Y cuando descubren que es verdad, siempre hay que decir sí, pero puede estar mediatizado porque su estado anímico estaba de una manera, entonces ya Sí, se nos que cae. sí, las abducciones. Sí, sí, sí. Pero está claro que, vamos a ver, si hasta los libros en el Maharajá, Mahabharata, no me sale ahora como un trabalenguas, un libro religioso hindú en el que aparecen... el Bhagavad Gita es el de los Vedas, correcto. El de los Vedas, exactamente. Entonces aparecen representaciones que no dan lugar a dudas. Hombre, es que lo que no puede hacer un señor, vamos a llamarlo así, de hace 5.000, 6.000, 10.000 años, representar algo que vuela como no sea representando un pájaro. Y si ese pájaro tiene forma humana, pues le pondrá alas. No tiene otra forma de representarlo, no conoce otra cosa que vuele que no sea un pájaro. Por lo tanto, vamos a entrar ya en los ángeles, vamos a entrar en otros conceptos. Claro, todas las religiones hablan de esto. Sí. La famosa serpiente emplumada, en fin, hay una serie de cosas que son muy evidentes, pero la traducción al lenguaje científico o empírico no tiene traducción. Eso, la serpiente me parece uno de los casos más emblemáticos, ¿no? Que es tal cual. Quetzalcóatl está justamente en la cultura precolombina de Centroamérica y México, pero también en Egipto hay una, ¿También? Y en China también hay otra. ¿Y cómo es posible que... esa conjunción o ese aparente distanciamiento que no lo es? Exactamente, que culturas tan entre comillas, separadas. Y separadas, físicamente. Físicamente separadas, tengan figuras tan parecidas, ¿no? Sí, sí. En algunos casos iguales. Es que son iguales. Las estructuras piramidales. Por ejemplo, estructuras piramidales en todas las culturas, el tema de los puntos energéticos en los que han sido construidos. Es decir, hay muchas cosas que se han tratado de ocultar, pero que, bueno, afortunadamente hemos avanzado en ese sentido y que ahora disponemos de esa literatura también, ¿no? Y de programas y de cosas. También hay mucho cuento, ¿eh? Sí, hay que saber filtrar. Hay muchos aprovechados que han escrito multitud de libros, creando incluso tendencias filosóficas que no hay por dónde cogerlas, pero que les ha sido muy rentable, tanto en los medios de comunicación como en la literatura. En fin, esto, claro, ya vamos a lo de antes, ese tamiz para ver qué es y qué no es, y qué es lo que puede ser y lo que nos ilusiona, que para mí es lo importante. Y eso es lo que mañana vamos a tener la oportunidad de disfrutar en esa conferencia OVNIs, verdad, mentira, evidencia o fe. A las 6. A las 6 en la Casa del Fester. Y después de su conferencia se le pueden hacer toda clase de preguntas, porque como veis, está preparado. No, cuidado, no, Isabel, yo no estoy preparado. Yo lo que soy es una persona que soy curioso. Muy bien. De ahí a estar preparado, queda mucho, ¿eh? Queda mucho por descubrir, mucho, sí, señor. Sí. Muchísimas gracias por haber venido, ¿eh? Un verdadero placer. Y a ustedes por estar en esta casa. Si puedo me acerco porque está así, la de la semana que viene. Sí, la semana que viene tenemos a Sergio Sempere Carbonell. Él nos hablará sobre teatro, ficción o verdad. Ah, mira, otro tema interesante. Muchísimas gracias por haber venido. Mañana ya saben, a las 6 de la tarde en la Casa del Fester. Yo procuraré estar. Usted, exacto, eso es lo importante. Y ya nos dirá si cuánto hay de verdad, cuánto hay de mentira, cuánta evidencia hay, cuánto hay de fe en ese tema de los ovnis, que no sería objetos voladores no identificados, sino objetos verdaderos no identificados. Y me quedo con esa frase. Don Pepe, muchísimas gracias. A ustedes siempre. Breve pausa y ya ven deportes. Un jardinero británico ha descubierto que si pones Black Sabbath a la